Hey amigo, bienvenido a Ligando el Tema, la hora más orgánica para disfrutar el tráfico de la urbe. Los dejo con su host, importado desde el pueblo mágico de Tepoztlán, Toño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos y seres no binarios. El día de hoy me acompañan, tengo el gusto de presentar a Joshua. Hola. A mi amigo Chepe. Muchas gracias, Toñito. Hola. Al internacionalista Pablito Bustamante. Hola. Al señor abogado, mi queridísimo amigo Luis Enrique Lima. Lima. Ya está. Y el día de hoy contamos con la presencia estelar, una invitada muy especial para nosotros, Regina. Y pues, bienvenidos a Ligando Y el Tema. bueno, sean todos bienvenidos a Ligando el Tema. Vamos a meter las fanfarrias en post, ¿no? Sí, la muchedumbre, ¿no? Porque pan es Kika. ¡Wow! Sí, súper. Bueno, el día de hoy comenzaremos hablando acerca de la crisis que se suscitó respecto de la OPEP, el acuerdo petrolero que no se llegó entre Rusia y los países que conforman la OPEP. Entonces, quisiera comenzar escuchando su opinión, Joshua. Pues bueno, creo que es necesario dar un poquito de contexto. Sí. Creo que acá el buen amigo Pablo, y hay un motivo especial por el cual invitamos a Regina, que es para hablar específicamente de las cosas de las que nosotros no tendríamos la más remota idea de cómo abordar, que es por qué es una crisis, crisis petrolera, ¿no? Hay que empezar por la OPEP. La OPEP es un organismo internacional que es básicamente el banco central del petróleo a nivel mundial. El 81% de las reservas del mundo se encuentran en países de la OPEP, están en posesión de este organismo internacional, y de lo que se encargan básicamente es de regular todo lo relacionado. Aquí es la parte en la que economistas nos echan la mano a saber cómo es que la OPEP regula esta parte, cómo es que se llevan a cabo los acuerdos para que el mercado no se vaya al traste, como se acaba de ir. Y bueno, este organismo internacional tiene el respaldo de la ONU, y por ende varios de los países que están en la ONU también están en la OPEP, los países que exportan petróleo. Uh-huh. También yo. Date como magnate. Saludos, Ana. Deja que tu carrera sirva de algo. A ti sí te presentaron como internacionalista. También es internacionalista. También cabe mencionar que pues la OPEP se encarga también de regular toda esta situación respecto al petróleo, precios y etcétera. Entonces, creo que es algo que sí tenemos que estarle prestando muchísima atención, porque nos puede llevar la chingada como nos llevó la chingada esta semana. Uh-huh. Entonces, justo así, perfecto, muy bonito. Sí, no hay otra cosa que con la que pueda justificar lo que pasó esta semana. Nos llevó la chingada a todos. Entonces, creo que para quienes nos están viendo y que no saben qué es la OPEP, cómo funciona el ámbito petrolero a nivel mundial, Uh-huh. y cómo repercute en México, va a ser algo como muy ilustrativo para comenzar. Pero me gustaría que Regina también nos aportara el día de hoy. Ya dijeron más o menos a grandes rasgos Joshua y Pablito respecto de qué es la OPEP, qué es lo que realiza la OPEP. Quisiéramos conocer cuál es tu perspectiva respecto de esta crisis, qué generó esta crisis y cómo afecta en la economía global. Bueno, como dado todo el contexto de lo que está pasando ahorita, sucedió que los precios del petróleo ya estaban demasiado bajos, y lo que se intentó fue llegar a un acuerdo para disminuir la cantidad y que por obra de la ley de oferta y demanda lograran subir el precio, y pues que igual dada la importancia del petróleo en las economías, dependiendo de si eres productor o no productor de petróleo. Entonces se buscaba llegar a un acuerdo para estabilizarlo, pero esto llegó a un problema entre los países que buscaban disminuir la producción para que los precios lograran aumentar y eso lograra medio salvar a las economías. Pero aquí el problema es que hay un choque por dos partes. Entonces tienes un choque de la demanda y un choque de la oferta. Entonces el problema es que cuando tienes un choque de las dos partes no es tan fácil lograr equilibrarlas. Entonces, por ejemplo, si lograran bajar los precios,
que fue lo que al final pasó en una guerra de precios. Uh-huh. El problema es que no incentiva tanto el mercado por parte de la producción, porque como hay otros factores que están afectando ahorita, como el coronavirus, como las restricciones a los viajes, si disminuye el precio de la gasolina, en teoría, si estuviéramos en un entorno normal, sería que eso ayuda a las personas que consumen porque sería más barato transportarte, serían más baratos los vuelos, pero dado que no se está haciendo eso, es un ahorro que no están teniendo las personas. Entonces, como que eso es lo que logra que este choque que podría ser positivo de bajos precios no esté teniendo un efecto completo. Entonces, el choque a los productores y que están en una incertidumbre de qué hacer, de en qué invertir, también por parte de los inversionistas que cómo acomodar su dinero en esto, pues no está teniendo el efecto esperado porque está ganando la parte que afecta a la producción, que lo que beneficia a los consumidores que realmente no pueden aprovechar ese ahorro en bajos precios. Okay. Es la parte en la que se aferra Arabia Saudita, ¿no? O sea, Sí, se amarra y dice, no vamos a frenar una oferta que nosotros tenemos, sobre todo en un bien que tiene una demanda inelástica, si es el término correcto. ¿Se aprendiste algo? Vato, Rentería, un abrazo a Rentería. Que el petróleo tiene una demanda que no baja, o sea, no es posible bajar la demanda de petróleo, a menos que pararas en seco la industria y todo lo que requiere petróleo, que es básicamente todo, en una economía de este tipo. Entonces, digamos, en una situación normal, que no tuviéramos esta crisis que estamos teniendo tanto sanitaria, ¿podría ser un beneficio para las economías? Para las economías que no son productoras de petróleo, sí, porque al final, para todas las actividades en la economía necesitas usar petróleo. Entonces, gasolina, petróleo, es un insumo básico que necesitas usar sí o sí. Entonces, condiciones normales, te bajan el precio del petróleo, significa que tus costos son más bajos, aumentan tus utilidades y eso beneficia a los consumidores, a las empresas. Si estás del lado de ser un país productor, entonces obviamente te pega la baja en los precios porque tus ganancias por esa parte disminuyen, pero es como un trade-off en el que normalmente podrías verlo por el beneficio de los consumidores y de todas las empresas que lo utilizan. Ok. Beneficio de Nuestros bebés. Consumidores. Consumidores. Me gustaría conocer su opinión respecto de... ¿Y no? ¿Sí? Pues, ¿Hasta dónde No, 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 llega? ya, tú date. ¿Hasta qué límites nos podría afectar esta crisis en México? Híjole, es que... Uy, no. La paridad... Depende. La paridad de Sí, exacto, es como tortilla depende. es... Pues mira, yo lo que vi fue demasiado golpeteo político, güey. O sea, demasiado golpeteo Bastante. político. O sea, el PAN, güey, salió rapidísimo a decir, es culpa de López Obrador. ¡Sí, es que es culpa de López Obrador! Y es como que, pato, o sea, ok, está bien. O sea, sí, López pero- Obrador hacía lo mismo. O sea, también salía a declarar cuando pasó lo de la influenza y todos estos rollos, lo que ha pasado, porque ha pasado. Y a mí me choca que lo ocupen como golpeteo político, porque así de, agarremos la onda, sabemos cómo está el contexto nacional Global. y global. Entonces, ¿cómo está afectando esto? Vimos lo de la caída de la bolsa y todo ese rollo, y que tuvieron que cerrar operaciones y que todo, dijeron lunes negro y después jueves negro y ya es la semana negra y Oye, el mes en general es negro. El mes es negro. El año El está año siendo es negro. El El sexenio. 2020 con sexenio tantas es sorpresas. Ha sido el sexenio es peor negro. mes del año. So far. También estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, te recuerdo. Entonces. Sí, 2020 viene Tus con todo, ¿no? exageraciones. No, yo no lo digo, lo dice la gran mayoría. ¿Lo dice quién? Pero- ¿Televisa? Pero, TV Azteca. bro, o sea, Javier, acuérdate que la gente reacciona Sí, de formas claro. que no esperas. Entonces, lo de la Tercera Guerra Mundial fue toda una cuestión meramente alarmista. Sí, o sea, De pero. gente muy Y reactiva. es lo que mucha gente respecto a la dice situación. en este tema del petróleo, es como, no, todo va a estar bien, igual, la gente está exagerando, los precios se van a estabilizar, y es como, ¿estudiaste economía o algo así? ¿Eres analista? Es como, no. ¿Tienes Ah, acciones en ¿tienes? una empresa petrolera? Y aquí creo que también el problema es que se convierte en una fábula de Pedro y el Lobo, ¿sabes? Exacto. Que Andrés Manuel a cualquier eventualidad que le ha salido durante el sexenio ha salido a decir,
se va a recuperar, nos vamos a recuperar, todo va a estar bien, y en ninguno de los casos había ocurrido. Y puede que aquí sí haya una salida, puede que aquí sí haya esperanza de recuperarnos por el contexto global y que las condiciones se vayan acomodando de manera tal que nos recuperemos. Pero si Andrés Manuel sale a decir que nos vamos a recuperar y todo va a estar bien como lo ha hecho en anteriores eventualidades, pues ya no le crees. No, o sea, claro. ya ahí queda totalmente vapuleada la perspectiva del presidente en la mañanera, porque es como, pues nos has dicho lo mismo con todo lo anterior y jamás ha funcionado, incluso cuando esto es algo que sale de sus manos. Llevamos 1 año y medio escuchando eso, güey. No, pero aparte es algo muy interesante lo que dijo esta Regina. O sea, los países que su economía no es tan dependiente del petróleo. Por ejemplo, México es súper dependiente del petróleo. O sea, está basada la economía. Dime uno que no lo sea. Güey, los países Luxemburgo. Ajá. Te puedo decir Tuvalu. Tu alumno, sí. Pero, Para toda la no, manufactura. pero que están Son países manufactureros. pero lo que voy es que Manufactura. están ellos empezando a transitar al término de las energías verdes. Que es lo que, o sea, una de dos. O compites con el precio del petróleo que está manejando ahorita Arabia Saudita, que México no puede, o sea, no puede. Porque no tienes las Exacto. reservas, no No, tienes la porque no puede. infraestructura. no Simplemente tienes- 9 millones de barriles diarios contra... ¿Cuántos producimos en México? 1000, creo. 1 millón. Ah, no, No, Un millón y muy medio, poquito. ¿no? No. 1000 barriles, no. No. Millón un trabajador. millón, no. Ni Ecuador, amigo. Millones. Sí, no. Pero, o sea, tienes eso. O compites con Arabia Saudita o empiezas a transitar al tema de las energías verdes. Es que es carísimo. Es carísimo, no. pero se tiene que hacer. O sea, es algo que forzosamente sí o sí se tiene que hacer. Es que de cualquier manera no puedes sustituir De golpe. así de golpe. O sea, hay países que lo vienen intentando desde hace Y años. quiebran. Alemania. Y no, y déjame hablarte de algo. ¿Te acuerdan de que en episodios pasados les hablé de todo esto, el corredor transísmico y el plan Claro. que se tiene? Güey, tan siquiera la energía eólica no es tan verde como pareciera ser. No, claro. O sea, lo que son las aspas y todo este rollo, el aceite que tiran, le dan la madre a todo al terreno que hay alrededor, güey. Sí, digo, Entonces, no piensas cultivar vacas, ¿no? Ahora, O por sea, ejemplo, yo quería preguntarle ¿Vas a ahí cultivar vacas? Rebeca, O sea, las vas a- a Regina. Le quería preguntar ahí a Regina porque, o sea, económicamente, ¿México tiene alguna posibilidad? Tú que lo haces como desde tu punto de vista económico. ¿sacaremos a este buey de la barranca? Exacto, o sea, sí, tal cual. Esa es la duda. Pues es No, que es yo creo un que ya tío, son ¿no? muchos factores Que chocan ahí. que se le están juntando, porque ya no es solo lo del petróleo, o sea, tienes aparte, tienes el coronavirus, que es lo que hizo que estos beneficios no se pudieran dar. Claro. Entonces, yo creo que, o sea, necesitaría ser como una estrategia multidimensional, pero no se puede atacar solo de una parte, y ya son como varias piezas que se van cayendo y que creo que juntarlas y armarlas otra vez cada vez se ve más difícil. Ok, Claro. Es como Es un intentar imponer las rompecabezas. piezas de un Fun fact, Lego. con aquí las de está el dato de. Ahorita preguntaron cuánto produce México. México produce 3.900 barriles por día de crudo de alta Te calidad. dije, no producimos Pero mucho. el fuerte mexicano no es el crudo, es el gas, donde producimos 30 millones de pies cúbicos de gas al día. Y se estima que para 2024, con. Gas natural. no entendiste el chiste. ¿Qué? No. Nada, continúa, por favor. Se estima que para 2024 México pueda elevar la producción petrolera a 2.7 millones de barriles diarios. Y Es aquí que es donde yo quería decir, algún punto con lo de el precio es que como que si bien lo que se busca con la competencia y a la larga es que logren tener procesos de producción que sean que tengan menores costos, como que eso es un objetivo bueno a largo plazo porque beneficia a ambas partes, tanto la producción como el consumo. El problema es que ahorita esta baja en los precios se da de golpe y el cambio en la producción no se puede dar así, entonces tal vez pensando a lo largo plazo que empujar menores precios y que la competencia se mueva para poder ajustarse a eso, pues sí, o sea, Ahora también venga, va nos ayuda el a tema todos, de la pero calidad, ¿no? También porque yo sabía que esto se maneja por el crudo, o sea, se va manejando por calidades. No, claro. Y, o sea, aparte de que no podemos competir en precio, no podemos competir en calidad. La calidad de que tiene el crudo de Arabia Saudita, perdón, pero es muy superior a la que tenemos aquí. Con excepciones. Por el tipo de suelo. hecho, Y hay excepciones. ¿Y de dónde sacamos el Corrígeme si me equivoco. La calidad del petróleo también trae sus consecuencias en los costos ya después para la refinación, ¿no? El petróleo Sí, mexicano claro, es de sí. muy mala calidad hasta donde Y tengo por entendido. eso es tan Difícil de caro refinar. refinarlo. Difícil de refinar.
Por eso Por eso compramos no lo gasolina. hacemos Por eso no nosotros. Ahora, Y aquí es donde, perdón, aquí es donde te quiero preguntar. Desde que estaba en campaña, el presidente anunció grandes proyectos, ¿no? La refinería de Dos Bocas. Tú, como futura economista y también como futura abogada, quiero saber tu opinión respecto de... ¿Tienen viabilidad esos proyectos? Esos grandes proyectos que son las obras faraónicas, digamos, el legado que quiere dejar Andrés Manuel en nuestro país. Yo creo que si de alguna forma podrían ser buenos planes, siendo que es más ya un sueño aferrado de quiero hacer mi refinería, voy a hacer mi refinería, como ya sin pensar en otras opciones que a largo plazo serían más costo eficientes, como sí buscar más energías limpias, buscar otras formas. Entonces yo creo que eso, o sea, hasta por cómo se puede avanzar en la tecnología, como para qué, o sea, esas inversiones se pudieran haber dirigido a algo que tuviera mejores beneficios. Explotar litio. Uy, ahorita, justo, Sí. justo. Pero... ¿Justo? ¿Dónde está? Justo el director de la facultad. Perdón, sí, entonces ya. No, yo creo que se podían aplicar esos recursos a mejores inversiones y no aferrarse a una idea de como si nuestra economía siguiera, si bien sí depende del petróleo, ya no es lo central, y como otros países desarrollados deberíamos tender a una economía más basada en servicios que en Yo siento que Dos Bocas es literal un regalo de mí para mí. Así, Andrés Manuel, su carta de deseo es para mí. Es por mi cumpleaños. Así, tal cual. O sea, es que sí, porque siempre ha sido como, es que debemos de regresar a México a su época productiva. Eso fue en los 80s. Ya no funciona el mundo así, señor, despierte, ¿no? Casi. Yo creo que, y ahí sí voy en la idea de que tal vez las energías verdes no hemos encontrado el punto en el que puedan coexistir tan bien con el medio ambiente, pero es un camino muchísimo mejor que el petróleo. O sea, pues mira, no sé. Justamente digo que yo estuve analizando lo de las zonas económicas especiales, es de que el trabajo que tengas con estas, o sea, y no hablo específicamente que sea con ellas, sino que tú no establezcas una forma que sea un poquito economía de enclave, güey. Porque eso es lo que se maneja muchísimo y esa es mi gran crítica a las zonas económicas especiales. Porque es de, te doy un buen de facilidades a ti, empresa extranjera, para que vengas, explotes y saques todos los recursos naturales, pero el beneficio no se queda aquí, güey. El beneficio se va a Estados Unidos, güey. Entonces, o se va para Europa y las grandes economías. España es quien tiene proyectos. A eso es lo que voy, güey. Entonces, sí podemos, se debe de impulsar estas economías verdes. Bueno, sí y estas energías verdes. Pero lo que tiene que ir ya es parte de la ley. Porque si tú lees, güey, la ley orgánica, o sea, neta, te da miedo, güey. Te da miedo porque las restricciones son mínimas. Les ponen unas multas, o sea, si tú como pasan 5 años y dices, ya me acabé todo, güey, me retiro. La ley te pone una multa mínima. Claro. Mínima. Entonces, eso incentiva a de que tú dejes el proyecto y lo dejas ahí botado y ya saqué lo que tenía que sacar. Y el beneficio real que debería tener México como país es nulo, güey. Y a veces nunca llegan esas multas, perdón. A veces nunca llegan esas multas. Por ejemplo, hay un caso en San Luis Potosí muy reciente de una minera canadiense. No sé si han tenido la oportunidad de ver el escudo de San Luis Potosí. Si alguien ha visto el escudo del estado de San Luis Potosí. ¿El estado de qué? El escudo del estado de San Luis Potosí. Ajá. Cuando lo vean hay un cerro atrás. Sí. Ajá. Ese cerro fue perforado por una minera canadiense. Y hasta ahora no ha habido una multa respecto del daño que hizo en ese cerro. Sí. Uy. Ok. Justo eso iba, o sea, hablábamos de los proyectos masivos de energías verdes. O sea, el norte del país tiene la mayor cantidad de plantas de energía eólica en México. Y el problema de esas plantas es que pasa lo mismo. O sea, la inversión y la utilidad que te genera este proyecto no se queda aquí en México. Y las empresas penalizan al país sacando lana. Claro. O sea, cuando el proyecto o la ley no la pueden manejar a conveniencia, dicen como, pues ¿sabes qué? Te cancelo el proyecto y me llevo toda mi lana a Colombia, me llevo la lana a Venezuela, me llevo la lana a Chile. Ahorita la cuestión del litio también, ahorita que lo mencionan me brincó muchísimo porque ahorita tenemos el proyecto de Sonora Lithium, que le quiere hacer la competencia al triángulo de litio en Chile.
y Bolivia, que es un proyecto... Lo Illuminati. Es un proyecto bastante... O sea, cuando lo ves dices como, nomás, está chingoncísimo porque el litio, no sé qué. Pero ya cuando te pones a ver el impacto ecológico que tiene extraer litio, de verdad es una mentada de madre. Sí. Porque se gastan más de 2 millones de litros de agua por una mierdecita que te sale de litio. Pero pues, o sea, nos sobra el agua, ¿no? Sí, ¿No estamos rodeados de ella? Yo venía tirando agua, güey. Sí. Coche, güey, sí. Bendiciendo a todos los ahí en periférico. Aleluya. No, pero mira, por ejemplo, en cuestión de la economía nacional financiera, que es banca de desarrollo del gobierno, o sea, independientemente de qué gobierno sea, generó un bono verde, así se llama la emisión de bonos verdes, y a ver si Regina nos puede explicar un poquito, porque es comprar deuda al final del día, pero deuda con intención de que se vuelva deuda sustentable. Entonces, eso es como algo muy bueno que incentivó de parte del gobierno desde hace muchos años. Lo emitieron creo que en 2015, una cosa así, el bono verde, y parte de ese bono verde era para financiar el Naim. Y eso nadie lo sacó. Y entonces cuando se cancela el Naim, cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco, ¿dónde está el todo lago, el bono, por favor? ¿dónde sí. está el lago? Todo ese dinero que era para la restauración, donde era para restaurar todo eso y que iba a, porque aparte de esto, este bono verde cuenta con estándares internacionales, o sea, cuenta con la aprobación de estándares internacionales. Y lo que sucedió fue que cancelan y todo ese bono se perdió y se dirigió hacia otro lado. Entonces, es todo un tema, pero a ver, si nos puedes explicar un poquito de deuda, porque es un bono de deuda. O sea, el bono verde es comprar deuda pública. La gente cualquiera puede comprar deuda pública para el desarrollo sustentable, para proyectos de desarrollo sustentable. Pero creo que el mecanismo que sí se implementó que funcionó mejor fueron los certificados de energías. Ok, los sí. CERS. Ajá. Entonces, bueno, de esos son del... los que le preguntaron a los candidatos para dirigir la CRE. ¿Me hablas de los bonos estos verdes? O sea, que las empresas los pueden adquirir para que puedan contaminar más. Es que esa es una idea como que no es para contaminar más, sino que como que las empresas compraban el certificado a partir de como que se fijó un corte en, creo que fue 2015. 15 igual, ¿no? 2015. Entonces las empresas como hasta la tecnología que tenían a ese punto, compraban los certificados y como el objetivo de todo era que lograran mejorar su tecnología y que la hicieran más verde, y esos cells funcionan como el mecanismo entre que las empresas que no tengan tanta tecnología, como que se hizo un mercado entre las empresas para que pudieran avanzar en eso. Entonces, como pues digo, falta ver las consecuencias de eso, porque el periodo para el que se establecieron apenas va a llegar. Sí, me parece que estabas confundiendo los bonos verdes con los bonos de carbono, que fueron iniciativa internacional para reducir las emisiones de carbono, que era como de, tienes un tope, tú como empresa productiva, tienes un tope, si lo rebasas tienes que pagar, ¿no? Entonces, y hasta los países lo tienen. Sí, esa es una iniciativa internacional. Aguanta. O sea, que esos son, como que depende del mecanismo que quieras, porque en unos, al final, no estás bajando la contaminación, le estás dejando ahí, pero le están pagando. Y el problema, como en todo lo que funciona así, es que a qué vas a aplicar el dinero y cómo vas a vigilar a qué lo aplicas. ¿Cómo es lo que pasa? Llevándolo a un terreno más burdo. Lo que pasa con los partidos de fútbol. Según por FIFA, tú no puedes meter publicidad en la mitad de los partidos. Entonces, algo que pasa mucho en la Liga MX es de que sale el anuncio de Rocheferans y no sé qué tanto. Supone que las empresas pagan la multa, güey, porque tienen el suficiente dinero para pagar la multa y va dentro del precio del comercial, güey. La FIFA es un chiste. Sí, o sea, yo no sé hablando. La Liga MX. También, pero digo, es la mejor como liga, que bajándolo un poquito, haciendo un paralelismo, que se funcionaría de esa manera, güey. Sí, pues te pago la multa, güey, porque mis beneficios me dan para... Pero ahí está la diferencia y es lo que quería decir, entre el bono verde y los bonos de carbono. El bono de carbono sí es como pagas por generar más huella de carbono, ¿no? O generar más daño ecológico, y es como, pues sí, tengo el dinero y ahí está, ¿no? Y el bono verde, compras deuda pública para invertirla en proyectos sustentables. Y si no tienen los proyectos sustentables, se te quita el dinero. Y bueno, se te quita el bono y ese dinero que tú pagaste ya se perdió y se va a la federación.
Esa es una ventaja del bono verde. Y creo que el problema con los bonos de carbono es que al final a quien se estás perjudicando más es a empresas nuevas que no tienen el dinero para pagar esa multa, pero que tal vez tendrían la capacidad de crear desarrollos tecnológicos. Entonces sigues manteniendo tu nivel de contaminación igual Altísimo. y perjudicas a entrantes nuevos que no pueden pagar ese costo fijo por como el costo de entrada a ese mercado para empezar a desarrollar su tecnología. Desigualdad, imagínense. Ya que estamos hablando de esta parte de las energías renovables, en México existe una ley, la Ley de Transición Energética, para que México transite a una economía más verde. ¿Tenemos esa posibilidad? O sea, con el nuevo gobierno vemos los proyectos que están haciendo, que no son muy verdes, pero ¿qué se necesitaría para que México transite a ser un país con una economía más verde? Otro Quitar a presidente. López Obrador. Yo no creo que este gobierno esté dando los incentivos correctos para que, o sea, ya en general para la inversión, pero tampoco la inversión enfocada a ese sector porque, pues como decías, ya es el quiero mi refinería y se está enfocando a eso por caprichos en lugar de incentivar esa inversión en sectores nuevos. Quiero mi refinería, Por quiero ejemplo, mi aeropuerto. relacionado con el tema de la refinería, es muy interesante porque sacaron una ley, la famosísima ley Garrote, que decía que no podías hacer Tabasco, manifestaciones, en Tabasco, hacer manifestaciones para extorsionar al gobierno. ¿Y sabes a dónde iba enfocada eso? Directamente iba enfocada a dos bocas. Claro, A dos se hizo bocas. la reforma al Código Exacto. Penal del Estado de Tabasco. Exacto. Y bueno, aquí viene nuestra sección Primero nos vamos con nuestros hotcakes. Sí, faltan los hotcakes. hotcakes. Ya le explicaron a la No, invitada que Ah, es un no, hotcake. claro, por favor. Bueno, repito. Tienen un chiste muy malo. Y lo vas a repetir cada que haya alguien. Sí. Un chiste muy malo que hizo Joshua. Joshua, el de los chistes malos. En el cual dijimos, vámonos con los hot takes. Y dijo, ¡ay, hot cakes! Oh! Y se levantó y se fue. Fue muy, Salí de la fue toma. muy interesante. Así que son nada más tus comentarios finales sobre el tema y rapidísimo para que demos paso al siguiente. Un hachazo. Ok. Así que empiezas con tu ¿Yo? hot cake. Sí. No, a ver, hagan sus... Bueno, Sí, empezamos de allá, empezamos de allá. Muestra- Empezamos con La Pablito. lanzas a la guerra sin fusil. Sí, a ver, empezamos con Pablito. Pues bueno, ahorita la situación internacional da mucho miedo, o sea, realmente sí genera mucha incertidumbre. Realmente cada semana hay algo nuevo, ¿no? O sea, si no es el coronavirus, es el desplome de las bolsas, es la cancelación de vuelos, cierre de fronteras, cuarentenas masivas, o incluso nacional, como es el caso de Italia. Entonces, vamos a tener, habrá que ver, diría José Ramón Fernández, habrá que ver vemos cómo se desarrolla la situación. Entonces, creo que es cosa de estar al pendiente y esperar. ¿El otro internacionalista o quién va? Sí, Joshua. Bueno. Yo creo que lo que México tendría que hacer es dedicarse también a la creación de capacidades al interior del país, porque hay que decir algo, y es lo que decía Chepe, que las obras productivas que se van a desarrollar durante el sexenio del presidente van a tener licitaciones que no van a ir a empresas mexicanas, claramente. Entonces necesitamos empezar a generar capacidades para que, si le vamos a dar al traste al medio ambiente del país, que al menos sea una empresa del país y que al menos el beneficio se quede aquí y podamos generar un mayor desarrollo para las empresas del país y no seguir beneficiando a empresas que solamente vienen a explotar los recursos naturales, acabárselos y huir del país. Súper. Pues el mío va con como un mensaje hacia los legisladores del país. O sea, que se pongan a hacer su chamba, cabrón. O sea, así es sencillo. ¿Qué está pasando ahí, Sí. O sea, es que se pongan a trabajar. O sea, no podemos confiar en el Partido Verde Mexicano porque ni siquiera pertenece al verde global. O sea, de verdad es una jalada. Es que no es verde. Y Lo los único demás verde que tiene son partidos, las mochilas el que tucán, reparten. el Es el tucán. escudo. Así que por ahí va, ¿no? Que los legisladores se pongan a trabajar. Ok, yo creo que sí se necesitan hacer inversiones específicas en el ámbito de la energía renovable. Y ahí sí me voy a permitir mencionar algo que dijo Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Gloria a ti, señor. Y él dijo, es que Salve. México tiene que empezar a pensar Salve, en no comprar las cosas hechas, hacerlas aquí y hacer de manera renovable todos estos procesos. Porque México puede, tiene la calidad y la mano de obra y la técnica para poder hacerlo. Entonces, apliquen eso, o sea, ya lo dijeron hace muchos años, aplíquenlo. Y mi hot take del tema es que
que a pesar de la crisis que existe respecto de la crisis económica, la pandemia, debemos de guardar la calma, tenemos que no hacer compras de pánico, tenemos que seguir las instrucciones que den respecto de lo que está sucediendo en el país en cuanto a la sanidad y en cuanto a los temas económicos. Y bueno, ese es mi hot take. Con Regina. calma. Ya lo venía. Bueno, yo creo que sí nos encontramos ante situaciones bastante adversas y pues que a mí yo me quedo con la preocupación de la capacidad del gobierno no solo para manejar la información, sino para ya atender lo que va a venir en estos meses. Entonces, como sí, cuidarnos, no entrar en pánico y estar al pendiente de lo que pasa. Lo estamos viendo. Muy bien, y ahora nuestra sublime sección. Nadie te preguntó. Ay, Dios. Nadie Te preguntó. Nadie te ¿Hicieron su tarea? Ahora, ¿Hicieron su tarea, amigos? pero Sí, por sí. supuesto que sí. Ah, Muy bien. Claro, claro. Yo sí la tengo. Pablito. No, empiecen ustedes. a ver, por favor. Bueno, yo quiero retomar una frase de quien es ahora coordinador técnico de vinculación internacional del IMSS, Antonio Atolini. Y bueno, este hueso pequeño que le tocó Morder. 4T, Muy este hueso chiquito que le tocó roer en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que ahora es el encargado de realizar la vinculación con todos los países en el mundo que tienen el coronavirus. El Nadie te preguntó es un tuit que tuiteó Antonio Atolini. Dice todo su currículum, güey. Qué horrendo hacer politiquería con la salud de la gente. Cuando Morena es el partido que en este momento está haciendo de las suyas con todo lo que tiene que ver con el coronavirus. En este momento, señora Atolini, se la dedicamos. Nadie le preguntó. Toñito. Claro, bueno, a mí Nadie te preguntó es de Estefanía Veloz. ¿Qué afirma? Al final, el coronavirus nos deja de lección que fue muy acertada la decisión de no construir el aeropuerto de Texcoco. Estefanía, nadie te preguntó. Muy bien. ¿Lima? No, adelante, por favor. No, tienes el no, tuyo. no, caballerosidad, caballerosidad. La joya de... No, la joya va hasta el Pablito, final. por favor. Pues bueno, voy a hablar sobre el doctor, el 2 veces doctor al cuadrado, John M. Ackerman, @ John M. Ackerman en Twitter. Doctor. Los conservadores del viejo régimen estaban tan acostumbrados a tener todo para ellos que hoy con la 4T le tienen miedo a una verdadera democracia. Emoji de niño cool con lentes, emoji de puñito. Querido doctor, nadie te preguntó. Por favor. Se No me lo perdió. hiciste, ¿verdad? No, lo se me hiciste. perdió. Se declara incompetente. Se cree incompetente. Ok. ¿Más? Imagina, ¿Sí te comentó Pablito? Yo voy a culpar a Pablo de no haberme avisado que ¡Pablo! tenía que buscar un tweet. Muy bien. Ay, Pablo. Ay, Pablo. Y bueno, pues yo voy con el... La joya. La joya. La joya, La ¿no? joya de la Todos joya. sabemos de quién. Hashtag Noraya Challenge. Voy caminando por Avenida Juárez y una mujer de un puesto de periódicos me dice: aquí viene nuestro próximo presidente. No sé qué me depare la vida, pero es muy motivante recibir el cariño y el apoyo de nuestro pueblo. Señor Noroña, Nadie te preguntó. perdonan a todos los que les reventaron los oídos ahorita, pero vamos. Lo merecía. Muy bien. Y ahora pasaremos a nuestra siguiente sección, nuestro tema nacional. Vimos que en esta última semana ocurrió un accidente trágico en el metro de la Ciudad de México. Uno de los transportes, que sí es considerado de los más seguros, no había tenido un accidente en 5 años y antes de ese accidente en 40 años. Ok, casi bueno, en 40 años. ahí sí. Es que si lo pones con esa métrica suena. Sí, pero esa diferencia de 40 años, bueno, sí nos da que es uno de los transportes más seguros. Hubo la desfortuna de que ocurrió un accidente en la estación Tacubaya de la línea 1. Uno de los convoyes que estaba estacionado allí recibió un impacto por otro de los trenes del metro, y bueno, lamentablemente perdió la vida una persona y más de 30 se encuentran heridas. 41, ¿no? 41 información personas que heridas. Y no ha habido detenidos. Hasta el momento no se O saben presuntos. bien las causas, no se ha informado nada acerca de los peritajes, no ha habido ningún culpable, y bueno, es el momento de que vamos a hablar respecto de ese tema. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, Luis? Ok.
Creo que es muy, muy, muy serio el tema, siendo que el metro de la Ciudad de México, para ponerlo un poquito en números, el metro de la Ciudad de México transporta diariamente cerca de 3,5 millones de personas. La cantidad de personas que existen en Madrid es de 3,5 millones de personas. Es como si todo Madrid... Chin. Tenía que ser. Sí, claro. Euro de referencia. Regina así de, what the fuck, man? Perdón, cada que hago una referencia Es como un juego de shots. Sí, exacto. Entonces, es demasiada la cantidad de personas que transitan en el metro de la Ciudad de México, que se mueve una cantidad impresionante, y es una de las vías de comunicación más grandes de la Ciudad de México. Tacubaya, para los que no viajan en metro, es una estación que conecta 3 líneas, y casualmente son las 3 más concurridas, que es la línea 1, donde ocurrió el accidente, que para los que no lo ubican por colorcitos, la línea 1 es la línea rosa. La que corre de Pantitlán a Observatorio. Observatorio. La línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, que es la café. Y la línea 7, que corre de Rosario a Barranca del Muerto, que es la naranja. Saludos a Tacubaya, prueba 4. Prueba 4, orgullosamente prueba 4. Entonces, bueno, para ver un poquito lo que pasó, es... iba un metro se paró en la estación de Tacubaya, como normalmente lo hacen los de la línea, como un tren. Y el que iba adelante, estaba ya a punto de llegar a Observatorio, cuando de repente se echa en reversa, pero a una velocidad, pues, impresionante. Sí, más rápido de lo normal. Y ahí es donde empieza el tema interesante, porque ¿cómo es posible que nadie haya sabido que venía en reversa el otro y nadie lo viera y nadie le avisara, ¿no? Y ocurre un choque y un tren se incrusta sobre el otro. Justamente me acuerdo del día del accidente, justamente eran las 12 de la noche. Ah, sí, aparte fue en la noche. Y estábamos hablando en el grupo sobre el podcast y todo ese rollo. Y vi la declaración de un vato que se supone que iba dentro de este tren, que se hizo para atrás. Y él cuenta de que de repente se fueron las luces del tren. O sea, que se apagaron, se prendieron las de emergencia. Y que el tren se empezó a hacer... O sea, empezó a tronar como cuando te chillan las balatas en el coche. Y que de repente el tren se fue para atrás, güey. Pero que no se sentía la vibración del motor. O sea, de que fue de que fallaron. Aparte de que Observatorio está aquí. Ah, sí, está en baja. Y Tacubaya está acá. Sí. Entonces que empezó a ir como en caída libre, pues. Sí, claro. Y que eso fue lo que pasó. O sea, que fue una falla del sistema, el bloqueo de los frenos. Y se fue para atrás. Y pues pasó lo que pasó. Ese fue Bob. Pero, y bueno, ya que dimos como que más o menos el contexto, no sé si hablemos sobre el transporte público, ¿no? La verdad, no. me gustaría actualizar un poco la nota. Ah, bueno. Okay. Solamente para el bienestar de la audiencia, el bienestar informativo. Hay 6 personas detenidas hasta el momento. Okay. Y es hoy sábado. Hoy sábado, 13 14 de marzo. Hay 6 personas detenidas y es por no brindar la atención post-accidente. O sea, que es parte de las funciones que tiene el personal del metro, que es como, si pasa algo... ¿no? Por omisión. Sí, o sea, ahí son detenidos por omisión. Omisión que por está fuerte, ¿no? Claro. Y además se va también antes de entrar en el tema de transporte público y pues creo para ligar esa parte de el accidente y el transporte público, se acaban de, Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que se van a inyectar Claudia Sheinbaum, 32,000 millones de pesos a la modernización de la línea 1. Entonces, pues creo que de entre todo lo... La madre es un chingo. Sí, o sea, es bastante lana, pero tomando en cuenta que la línea 1, pues sí fue la primera en ser construida. No, ¿en serio? No. Me cae, mira, por esta idea. Si no me crees, acá traigo otra. O sea, fue la primera línea, es la más antigua de las líneas del metro y pues sí requiere una modernización urgente. Brutal. Y pues ahora sí me gustaría escuchar sus nobilísimas perspectivas en torno a la modernización o lo que sea que tengan que decir respecto al transporte. Sí, claro. A mí me gustaría poner un contexto de los costos del transporte en el área metropolitana de la Ciudad de México son enormes y no va a costo. No se es un ve el costo con calidad. No es un Xiaomi. ¡Son baratísimos! No. O sea, ¿De qué costo no se ve el costo con la calidad.
del Es un transporte Xiaomi. público. Es un Xiaomi. Exactamente. No es un Xiaomi. Paga 5 pesos. Es que ahí En está el tema. área metropolitana de la Ciudad de México. A ver, y En el área depende. metropolitana de la Ciudad de México, el El pasaje Valle de mínimo México, más bien. es de 12 pesos. Y así aumenta hasta llegar incluso a 45 pesos. Bueno, pero es que entonces ya no estamos hablando del transporte de la Ciudad de México. No, Del del área metropolitana metropolitana del de Valle la de México. Ciudad de Ah, México. Del Valle de México se Sí, le o sea, entonces para bajar de aquí, de donde está el set, que no revelaremos la ubicación exacta, pues ¿cuánto nos costaría llegar a la Ciudad de México? ¿Cuánto nos costaría llegar a la Ciudad de México? desde Ahorita, aquí? aquí. Estamos pues, en el Estado de México. Son como No 13, quiero, México. no quiero sonar 18. muy burgués, ¿Qué? Estado pero de México. desconozco cuánto está el transporte hasta acá. O sea, como han habido varios cambios Cambios. en Ok. las tarifas. Sí. Pues le podemos poner unos 10 pesos. no. ¿Llegar a la ciudad? No. Llegar a la ciudad involucraría primero tomar un transporte, una combi, un micro, de aquí hasta el metro Torreón. Que serían como unos 13 pesos, Ya 14. estando en Torreón ya estás en la ciudad. 14 Pues pesos. 13 pesos. 13 pesos. Y si te vas a mover en la ciudad, ya son los 5 5 pesos del metro. pesos Son más. como 18 pesos 20. para estar en la ciudad. Pues lo dejamos en 20 pesos. 20 pesos. 20. 20 pesos. 20 pesos. Bastante. Y ¿Ida eso- y vuelta? No, 20 pesos No. ida. Sí, no, 20 por eso. pesos. 20 de ida, 20 20 de de vuelta, vuelta. 5 días a la semana. O sea, es una... 6 pesos tus chetos. Sí. Pero bueno, o sea, y ahora hablando sobre eso, con 20 varos, ¿a dónde llegas en la Ciudad de México? A donde quieras. Con 5 pesos puedes ir a cualquier Sí. lado de la ciudad. 10. Sí. Y de vuelta. Con 11 pesos puedes llegar a donde sea. Ajá, Con sí. 11 Sí, pesos. claro. Ok. 11 pesos. Sí. 11 Sí, pesos. ¿no? Pues si transbordas al Metrobús. Sí, o sea, si te Exacto. transbordas al Metrobús. Que yo creo que sería una excelente idea Vinculación de. hacer la sí, transferencia claro, intermodal. O sea, claro. transbordo intermodal, que Ujú. tú puedas bajar del metro y con tu misma tarjeta de movilidad integrada, que la verdad no le veo uso a la tarjeta de movilidad integrada si no hay Movilidad Movilidad. integral. movilidad integral. integral. O sea, que te puedas bajar del metro a una estación que conecta con Metrobús, puedes pasar tu tarjeta, te cobran. Cuando O transborda. sea, la diferencia, pues, entre metro y Metrobús. Ujú. Que ahí sería el tema, por ejemplo, estaría interesante homologarlo. O sea, ¿sabes qué? Metrobús cuesta 6 pesos, metro cuesta 5, subamos el metro a 1 peso, cuesta 6 todo. Es que sí es un tema, no, pero es que es un tema, ¿Y por qué pero no bajas ok. el Metrobús a 5? no por el tema del combustible. ¿Por qué no bajas todo a 3? Ajá. Ah, también. No, o o sea, 3 pesos. Quiebra, güey. Ajá. Es Sí, que, pues sí. o sea, es que está súper subsidiado. O sea, en serio, tú ves A mí me el... gustaría escuchar Sí, 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 una a ver. opinión importante en términos económicos claro, de alguien por que favor. sí sepa de números. Es que yo creo que cuando estás analizando los precios de, justo como del transporte, te tienes que ir a ver, que digo, tal vez el aumento lo ves de 1 peso, pero después te tienes que ir a ver qué porcentaje del ingreso de las personas que en su de la mayoría de las personas que usan el servicio de transporte público, qué porcentaje de su ingreso diario representa el 1 peso y cuál es su costo de oportunidad Claro. de esos aumentos en los precios. Entonces, digo, o sea, si bien puedes ver de 5 a 6, no tanto, como que sí hay repercusiones de... O sea, ya viéndolo. Sí, no me da para Sí, hacer O claro. sea, es que un peso no va a ser lo mismo para una persona que vive con el salario mínimo que para una persona que gana... Sí, claro, claro. Ujú. Sí tiene lógica. Entonces, Ajá. sí, Me retracto. como que entiendo la parte Venga, no. de súbelo y hazlo igual, pero creo que no es una decisión tan fácil, Ujú. ya que Oh, consideras... Dios. Estás hablando desde tu privilegio. Sí, de hecho. Sí, claro. Y más tomando en cuenta que el área conurbada de la Ciudad de México, bueno, del Valle de México, vemos la situación social y económica de las personas. Tú le subes 1 peso, el salario mínimo, 2 en este caso que acaba de subir nuestro gobernador. Es que 2 es eso. pesos es un golpe a la economía de las personas que viven con el salario mínimo No, y que pagan transporte para ir a su trabajo. Si tienen hijos, que cada uno paga su transporte para ir a su escuela. Y las distancias son enormes. Y yo creo que Lo ahí, digo por por ejemplo, experiencia. no, claro. Sí, es Y- una realidad que vemos todos los días. No, Sí, claro. y entonces, o sea, por ejemplo, el tema de la movilidad, y ahí es donde está también esto, ¿no? Si tú ves un cambio sustancial, por ejemplo, estos 32,000 millones de pesos, ¿sí? Que va a Sí, invertirse en la 32 línea, millones de pesos. en solo una línea, o sea, si lo ves así, que sí se vieran invertidos esos 32,000 en cosas que sí funcionaran en Ujú. esa línea, dirías, aquí están mis 5 pesos. O sea, sé que se está viendo ese Sí, dinero claro, aquí claro, reflejado, claro, y lo claro. pago contento. Pero ¿cuál es el problema? Suben la tarifa, por ejemplo, en el caso del transporte del Estado de México, suben la tarifa a 2 pesos, te subes al camión, que Sigue costaba igual. lo mismo, y sigue Sí. igual de feo, igual de apestoso, y
igual de inseguro. Y- Entonces, Y son los ¿dónde está la autobuses de hace 40 años. Ah, claro. Son los autobuses de hace 40 años. Los que llegan a la que FES Acatlán siguen en están horribles. funcionamiento, pues, las micros y todo eso. Y debemos de tomar en cuenta. Están buenísimos. Sí. Y debemos de tomar en cuenta de que muchos, por ejemplo, de los compañeros que estudian en la facultad, pues viven de zonas muy alejadas donde se encuentra la facultad. O sea, por ejemplo, promedio, ¿cuánto hace un estudiante de Acatlán de su casa a la escuela? te voy a dar mi O experiencia personal. por ejemplo, Yo hago 1h30 en la mañana, porque no hay tanto tráfico. 2 horas en la tarde, incluso cuando llega a haber tráfico. Se sacó ese perona, Y güey. cuando no tengo la Yo me oportunidad. quejo cuando hago 1 hora. No, ¿no? y, cuando, 1 hora al Estado de México. y cuando no tengo la oportunidad de llevarme el coche, que es la mayoría de las veces, y utilizo el transporte deficiente, asqueroso, que nos da nuestro Estado de México, me gasto 100 pesos al día de pasaje. Chingate esa. ¿Por qué? Para ir más rápido. No mames. Y cuando me tengo que mover a otro lado, que tengo algún evento en la Ciudad de México, aumenta el costo del suburbano, aumenta el costo de llegando a la estación Cuautitlán hasta donde yo vivo, donde tienen su casa. Gracias. Y Gracias. los costos son muy elevados. Próximo y, episodio en Tepo. Claro. Pueblito mágico. Espéranos, Tepo. Entonces ahí es donde... Frase de Máximo. Yo a Tepo sí voy. Yo Tepo, sí. Con Tepo yo sí. Entonces es ahí donde decimos, ¿dónde está el beneficio de aumentar las tarifas al transporte? Y más en el Estado de México, que una mafia controla el transporte. Sí. Lo vemos en la zona poniente. La zona poniente del Valle de México. Donde No. Oriente. ¿Oriente es Pantitlán? Ah, Pandi, las- Oriente. Oriente. Ujú. Sí. En la zona La oriente del Nicola. Estado de México, donde se controla por la antorcha mundial. Es que sí, es narcotráfico y transportistas. Güey, es una línea muy delgada. Claro. O sea, es una mafia muy. O Sí, sea, pues, son es una son mafia. sus mafias. Sí, los Capone y los del Mazo, o sea. Ajá, Ahí. tal cual. Sí, del Mazo Tercero no ha visto la gravedad en la que vive muchísima gente Claro. que no tienen la oportunidad o no tienen los medios para pagar ese aumento de Vea, transporte ah, público. por ejemplo, yo quisiera que ella nos platicara su experiencia porque yo estoy en la Ciudad de México y cómo es moverte en transporte público en la parte del sur, porque yo vivo en la parte del poniente, güey. Entonces, No, aquí no hacemos eso. No. güey, ¿dónde va yo? Yo la verdad casi no uso el transporte Ujú. público, pero constantemente me quejo de que creo que el problema que yo le veo, más que la inversión y que sí son camiones viejos todo, es que hay una falta de regulación y o sea, como que por la parte de, a ver, veamos, si bien ya tienes un buen de camiones, tienes un buen de, o sea, es muy fácil llegar a todas partes, como que tienes la opción de hacerlo. Pero el problema es que está todo mal, te subes a... Bueno, en Miguel Ángel de Quevedo es una grosería los camiones ahí. Tienes 4 carriles, uno está ocupado por carros que se estacionan y el siguiente está lleno de los camiones que van esquivando, se van peleando, te subes y Van echando no carreritas. funciona. Entonces, creo Sí, que... no, es lamentable. Aparte de, o Hacen sea, de que grupo, justo los cambios en precios no se ven en modificaciones o mejoras ya a la infraestructura, también traes un problema como por atrás en que no se sigue la regulación, o más bien hay una falta de regulación de cómo funcionan, de quién los verifica, de su impacto medioambiental, de circulación. Entonces, bueno, no, o sea, yo, o sea, sí, si bien no uso transporte público tan frecuente, como que veo diario el problema porque justo no tienes que usarlo para ver las afectaciones, y eso ya habla de un problema Claro. más grande. Claro. Pues fíjate, o sea, igual lo hice el ejercicio la otra vez de que fui a Presidente Mazarik y todo ese rollo. Y vas ahí, obviamente el transporte público es completamente distinto. Es güey. otro mundo. Exactamente. Son microuniversos. El transporte No. público funciona por microuniversos. No, Es que por vato, la hasta desigualdad. las combis. Sí. O sea, las combis estas. Es que no hay combis, güey. Sí hay sobre Ejército Nacional. Sobre ejército. Sobre Ejército. Pero sobre vete a presidente No, pero Mazarik. espérate. O sea, sobre Ejército pasan unas combis que dicen, esta unidad viene videovigilada, trae Todo, sistema de rastreo todo, GPS. todo. O sea, dices, claro, pues estás en Polanco. O sea, pero dices, ¿por qué no puedo contar con estas Y- mismas características de transporte en Tlanepantla? En Iztapalapa. En o sea, Iztapalapa, o sea, yo en no... Tipozotlán. Por ejemplo, Tlan. Una vez Y es me que- tocó la línea. Ay, perdona. Nada más era estos microuniversos y ya. Sí, o sea,
es bastante alimenta la desigualdad, bro, porque moverte ahí, o sea, vas a Presidente Mazarik, te pasas por el Ejército, luego vas a Sotelo, que ya es pegándote a Toreo, y es una realidad de menos de 10 kilómetros, y te das cuenta cómo va cambiando dramáticamente, güey, y eso que el Toreo no está tan lejos de Polanco, no. O ve a Santa Fe. Y aparte, inclusive la seguridad, o sea, subirte a un micro por esa zona no te causa tanta inseguridad como en el que te vayas a uno que agarre periférico y se vaya hacia Valle Dorado. Entonces dices, pues no sé. Y al final sigue creando esta concepción de la metrópoli centralizada. ¿Por qué? Porque si tú, para llegar a tu trabajo, que trabajas en la Ciudad de México, pero vives en Ecatepec, pues tienes que cruzar Ecatepec, llegar a la ciudad y de ahí a tu trabajo. O sea, y entonces la inseguridad, el tiempo de traslado, que también es valiosísimo, todo lo que le inviertes, tanto en dinero, tiempo, esfuerzo, porque pues te desgasta, te obliga a decir, ¿sabes qué? Prefiero que lo que me estoy gastando ahorita me lo gaste en una renta medianamente más cerca para trasladarme a mi trabajo. Y también te orilla a una condición en la que pues se te está yendo la lana en pura renta. ¿Por qué? Porque pues también las rentas en la ciudad son altísimas. No, y por ejemplo, a mí me pasaba cuando estaba trabajando en el Senado, yo salía y no me sentía cansado, decía, estoy bien. Solamente tomaba el Metrobús, llegaba a Fuente de Petróleos, y tomaba ahí otro camión para llegar a mi casa, a su casa. Y, o sea, en ese trayecto, de repente te empieza a ganar el cansancio y dices, es que no, o sea, vengo parado, vengo así todo cansado, vengo todo engentado, bien, todo apretado. Falta de oxígeno. La falta, y entonces es más el cansancio que tienes en el trayecto que el que tuviste en el trabajo. Y entonces era así como, es que te puedes quedar más tiempo, y es que no quiera, o no quiera dar el plus, es que no puedo, o sea, no me decían, bueno, pues es que a las 10 todavía hay transporte, y le digo, sí, claro. ¿Desde aquí? Desde aquí de la Ciudad de México. Inseguro, porque después de las 10, solo Diosito te acompaña, amigo. No, yo creo que hasta Diosito dice, yo ahí no me meto. Y se baja cuando termina la Ciudad de México y empieza el estado. Que justo todo eso son los costos en productividad que de repente... No sé, como que cómo lo contabilizas, pero sabes que se está perdiendo un montón de tiempo, de dinero, desde elegir rentar, porque el transporte no te permite que prefieras gastar en una renta en lugar de en el transporte, que realmente no... Que de hecho ya está los trabajos. Porque se puede, o sea, siendo un problema que se puede arreglar y estamos perdiendo un buen de... Pues sí, o sea, al final se traduce en un costo económico desde llegar cansado al trabajo, de salirte antes, de no poder hacer nada en esas, o como tú dijiste, en esas 2 horas ¿qué haces? Son horas perdidas de calidad de vida. Sí, porque dijeras, te pones a leer un libro, pues así. Pueden ser hasta 4. Y gente que pierde hasta 6 horas del día. Sí. Yo conozco gente que se echa 3 horas. Sí. Y que no puedes hacer nada los que en vienen esas 2 horas. horas. Y además, por ejemplo, también el problema que escuchar el podcast. El problema que he visto en el transporte público también es la sobrepoblación. Hacinamiento. No, sí, o sea, la insuficiencia. La insuficiencia de espacio. O sea, que se vuelve peligroso incluso para el usuario. O sea, los camiones están atascados, las combis vienen atascadas. Te vas colgado, ¿no? Sí, y eso es muy peligroso, porque además luego ni siquiera las puertas del camión sirven y ves a la raza que va colgada del Yo soy del esa tubo raza de regreso en las escaleras del camión. Sí. Y que estás a... Con un pie colgando y otro... Estás a un bache de caer a tu muerte, ¿sabes? Sí. O sea, el problema es que no hay abasto para esta población. O sea, decían incluso como en Reforma, en Polanco, o sea, en Reforma tienes el Metrobús de 2 pisos. Aquí los camiones en el Estado de México es como 13 asientos y 45 personas adentro, güey. Entonces también no se regula. De hecho, Valeta me caben 3. Y me vi muy bajo. Si se recorren en doble fila, caben otros 10. para 6. Sí, exacto, de triple fila, unos acostados encima, güey. O sea, es increíble también el cómo organizar. O sea, sí, todo cabe en un jarrito. Y espera, o sea, todavía falta que mencionar la cultura vial, güey, que es asquerosa. Que es horrible. Y eso el mexicano aplica tanto en Ciudad de México como en el Estado de el México. mexicano y para creo ligar que en un algún poquito, momento hemos sido parte del perdón, es que o sea, claro que sí, porque
O sea, date cuenta, dicen que hay 2 cosas que tardas en entrar 5 minutos y salir toda la vida. Uno son las drogas y otro es Polanco en la tarde, güey. Oh, sí. Y aparte, es horrendo, güey, porque entra mucho de... Tú quieres dar la vuelta y todo este rollo y no te dejan, o sea, entra demasiado la cultura y eso mismo pone en peligro a las personas que usan el transporte público. O sea, ¿cuántos accidentes no hay O a los con peatones. camiones, a los peatones, a toda a todos en general, pues, a todos los que usan estas vías? Claro. Y no hay ni siquiera un respeto de estas prioridades que hay, de que primero es el peatón y después las bicis y todo este rollo. No existen y es tanto aquí como allá, como en Monterrey y dale otros En todas las ejemplos. zonas curvas. Y, por ejemplo, bueno, 2 cosas que quería preguntarles a todos. Era si habían usado el suburbano alguna Bueno, te vez. valió. No te valió. Pero... Sí. Sí lo hemos usado. No es Bueno, amigos, vamos a los hot takes de este tema. A los Bueno, hotcakes. ok. Yo Hotcakes. lo que iba a ligar ahí, el tema con lo que estábamos hablando de la Ciudad de México con lo que pasó en el metro, era por la autoridad. O sea, al final del día, quien puede o no tener la responsabilidad es el chofer de los vagones. Y entonces, No necesariamente. No no necesariamente. necesariamente, habría que ver las averiguaciones. Habrá que ver. Pero igual, con los camiones o con los microbuses o eso, el chofer muchas veces dice, es que yo cumplo lo que me pide el patrón, la empresa, lo que sea. Ujú. Entonces es como, ¿quién tiene realmente la culpa? ¿El chofer? ¿La empresa? Igual pasa acá, ¿quién tiene la culpa? ¿El chofer? ¿El metro? Muy bien. Ok. Ya. Pablito. Si bien el sistema de transporte público es muy deficiente, creo que también con nosotros como usuarios tenemos que empezar, o sea, se empieza por uno, como usuario, como automovilista, como usuario. O sea, creo que también somos parte del problema muchas veces, porque es como, ya me la agarré personal con las combis cuando yo voy manejando, y es como, no, si se quiere cruzar, yo me adelanto para que no pase, o sea, también ese tipo de cosas Ok, no ayudan. ya te entendí. Y ya pues se obviamente, gobierno tiene que echarle ganitas y mano de obra. Del mazo. Pues igual vamos a la calidad, mientras el servicio de transporte sea más seguro, más limpio, más eficiente, vas a incentivar a que, por ejemplo, nosotros que somos privilegiados y que tenemos coche, pues te bajes del coche y digas, ok, tengo que ir a Polanco. tal lado. No, deja tu Polanco, o sea, tengo que ir a Miguel Ángel de Quevedo, pues me voy en transporte público, o sea, no tengo que agarrar el coche. Pero tiene que incentivarse desde la manera en la que no lo haces, ¿por qué? Porque dices, no, ¿y qué tal si me asaltan? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué pasa si lo otro? Entonces, desde ahí vamos a que eso debe de ir la transformación, de Claro. que mejorando la calidad, vas a mejorar la calidad de vida de los usuarios. La 4T. Ok, hot takes. Creo que en el tema del metro, el metro es un enorme reloj y solo funciona si todos los engranes se juntan. Entonces, aquí creo que la responsabilidad no solamente va sobre el conductor, Sí. porque hay un jefe de línea, porque hay un jefe de estación, porque hay mucha gente involucrada en el proceso de que el tren se mueva. Ujú. Entonces, aquí por eso se necesitan pruebas periciales para saber sobre quién recae la responsabilidad. Entonces, aquí creo que tendremos que esperar a las averiguaciones, a que se llega, y el problema de movilidad en la Ciudad de México y área metropolitana es un problema que también requiere de mucha gente, y sobre todo en el área metropolitana también de poner de acuerdo y de reducir las condiciones de desigualdad en las compañías que tienen subsidiado el transporte. Claro. Porque también pues, los concesionarios pues dicen, no, pues solamente tengo tantas unidades, tengo que generar tanto, es un negocio, tienen que hacer que el negocio gire con las herramientas que tienen. Entonces necesitamos mejorar esas condiciones para que el transporte, tanto en el área metropolitana como en la Ciudad de México, funcione de manera óptima. Muy bien. Bueno, respecto del metro, lo que yo quiero decir es que espero que las averiguaciones y espero que sepamos la verdad de qué fue lo que ocurrió, por respeto a la persona fallecida y por respeto a los más de 40 heridos que hubo. Como dice Joshua, el metro es un reloj, tiene que funcionar, y todo el transporte de la Ciudad de México. En cuanto al Estado de México, señor del Mazo tercero, Toluca no es el Estado de México. Tiene que mirar al área oriente de nuestro estado. ¿Por qué? Porque está perdiendo calidad de vida de las personas, la gente pierde tiempo, la gente no tiene dinero para pagar los costos saltos de un transporte deficiente. Entonces, usted tiene que ver por el Estado de México y hacer lo que sea necesario para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Nice. Yeah. Damn. Usted es el del Mazo, dele fuerte. Con todo. Regina. Bueno, hablando del problema de movilidad en la ciudad y en la zona del Valle de México y del transporte público, si bien creo que es un problema de cultura y que la solución no va a venir de cambiar la regulación, sino de un cambio como sociedad, también creo que lo que podemos exigir que
que se implemente para mejorar todo esto es mejor regulación, pero que la regulación se aplique a revisiones del transporte, a calidad, a que se empiecen a aplicar sanciones por no cumplir con lo que deben hacer, que se dejen de hacer paradas en donde sea, como que son cosas que debería ser como funciona y que es como estaba previsto y que podrían tener un gran impacto tan solo con empezar a respetar cosas como no cambiar de carril, respetar el uno y uno, y que creo que eso va a lograr generar un cambio si exigimos que se sancione, que se aplique y que se deje de como de proteger tanto o de ser como ajenos a que está pasando eso y decir, bueno, los camiones manejan mal, pero da igual, así es. Entonces, como empezar a generar un poco ese cambio de conciencia, de exigir que se respeten las reglas de movilidad. Uh-huh. Bueno, chicos, finalmente. ¿Qué? Para concluir. Hot No. take. Hot take. Yo creo que el tema de la movilidad en México también requiere de un tema de coordinación. O sea, porque tienes no. Porque es un tema de coordinación en el Valle de México y el área metropolitana del Valle de México entre las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades del Estado de México, por poner dos entidades federativas, porque cuando tú entras, o sea, es prácticamente como si fuera otro mundo, ya lo dijo Chepe, tú entras al Estado de México y es como de, no, carnal, yo aquí ya no me hago responsable, y hasta lo ves en el transporte privado, en un taxi, ¿no? Tú te subes y la tarifa te empieza a contar el taxímetro en la Ciudad de México. Cruzas así, literal, una calle y es como, no, a partir de aquí ya son 50 pesos. Oye, pero estaba una calle atrás. No, aquí ya es tarifa del Estado de México. Es como otro mundo completamente. Claro. Entonces yo creo que sí necesitaría una solución. Tal vez podría ser buscar esa coordinación entre Estado de México y Ciudad de México, que son las dos entidades, pues que prácticamente no se ve la línea divisoria, o no debería haber. No, claro. Bueno, chicos, sus recomendaciones pop. Pablito. El nuevo disco de Seafred me gustó mucho. Ok, ¿por qué? Es muy bonito, es un disco muy, muy bien hecho. Ok, Lima. Vamos así. Ok. Les recomiendo una banda, se llama Metronomy. Es muy buena. Y estuvo en creo que fue el Pepsi Center el 28 de febrero. Sí. Y ahorita está participando para un concurso en Jamesons. Te puedes ganar un kit autografiado por ellos y una botella de Jamesons. Nice. Entonces está cool. Nice. No, vamos así. No, vas tú. Chepe decide. Yo les quiero recomendar un álbum que es Live at the Madison Square Garden de Wolfpack. Esta semana empecé mi vida Godínez. Y la verdad que ese álbum me dio la energía que necesitaba para sobrevivir a la vida Godínez. Y pues está muy cool, entonces si necesitan energía para vivir, Live at Madison Square Garden de Wolfpack. Perfecto. ¿Tiene que ser algo nuevo? No, que te sea. Aquí es una recomendación. Un libro, Yo disco. les quiero recomendar mi libro favorito porque este mes es un excelente momento para empezar a leerlo. Se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy y es importante porque este mes cumple 42 años de que salió, y si lo leen van a entender por qué es importante el aniversario 42. Tiene tarea. Bueno, mi recomendación va respecto a una canción de Escape que se llama España va muy bien, que va muy ad hoc a la situación de que México va bien, no vamos bien. Chin, 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 chin. Chin, chin. Yo les quiero recomendar, la subieron no hace mucho a Netflix, película de Darren Aronofsky, Mother o Madre. Si ya la vieron, no la vuelvan a ver. Es una película que tienes que ver nada más una vez en la vida. Qué buena recomendación, Chupi. Es que de verdad, sí, sufres. Okay. Entonces, se las recomiendo. Si no la han visto, hay Javier Bardem, Jennifer Lawrence. Y pues eso, ya pongan en los comentarios qué tan perturbados salieron. Okay. Bueno, amigos, sus redes sociales, por favor, Pablito. @soypaps. @JC en Twitter. @AJR Barrera. @torrijosb1 en Twitter. @LEnriqueLima95 en Twitter. @ReLazarín en Twitter. Nice. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Regina, muchísimas gracias por participar. Gracias. Nosotros esperamos sea la primera vez de muchísimas. Nice. Y pues bueno, Nos vemos aquí.